Bueno, pues eso parece, que han vendido una banana pegada a una pared por $120.000. O sea, que nos lo quieren colar como una obra de arte. Hola, soy Antonio García Villarán y te traigo una tapa que más que una tapa es un postre hecho de plátano, un simple plátano, que se acaba de vender en una feria de esta famosísima a nivel mundial, que es Art Basel Miami Beach. ¿Y quién ha sido el lumbreras que ha creado esta maravillosa obra de arte? Vamos, eso es amparte puro, te lo digo ya, te lo adelanto. Pues ha sido Mauricio Catelán, que lo recordarás porque hace muy poco hizo un vídeo en este canal hablando de ese robo del urinario de oro, que si no lo viste te lo voy a dejar aquí y por aquí arriba también, que además yo creo que hoy por hoy, además de Damien Hirst, es uno de los artistas con más cara dura del panorama artístico mundial. Y parece ser que la cosa le sale bien, a no ser que, ya digo, yo estas cosas no me las acabo de creer mucho, porque ¿quién va a pagar $120.000 por un plátano pegado a una pared? A ver, pues según dicen todas las noticias, es una obra expuesta en la galería Perrotin. Bueno, a ver, ¿cómo se dice? Perrotin. Eso, Perrotin. Así en Francia se dice así. Perrotin. Perrotin. Y por lo visto lo ha comprado una señora en esta feria Art Basel Miami, que ya sabrás tú que Art Basel tiene que ser un negociazo porque hay 3 sucursales. Una en Miami, que es la que se está haciendo ahora, otra en Hong Kong y la original, la primera, que se hizo en Suiza. El mercado del arte. Esta obra, que el autor le ha puesto de título Comedian, dice que es una crítica para hacernos pensar sobre el valor de las cosas, sobre qué tipo de objeto valoramos. Ay, qué pereza, de verdad. En fin, una idea bastante pobre, muy manida ya, o sea, eso se ha hecho 20.000 veces. Hasta el mismo Catelán hace siempre lo mismo. Creo recordar que en declaraciones del urinario ese dorado dijo exactamente igual. Que qué cosas valoramos en esta sociedad, qué cosas no. Venga, cara dura que no puede... Pero la cosa no queda aquí. Y es que hay 3 versiones de esta banana pegada a la pared. Porque al principio, según dicen las noticias, Catelán pensó hacer esta banana de resina de poliéster o de bronce. Pero después dijo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer yo esta banana? Y se fue por ahí a una de las tiendas de Miami, se compró un plátano cualquiera y compraría cinta o se la dejarían por allí y colocó la banana y dijo, oye, esta es la primera de las 3 piezas que conforman mi obra, ¿no? Digo yo, no sé cómo lo diría. Pero yo tengo una teoría sobre esto. Todos y todas sabemos que las galerías de arte se llevan un 50 o un 60% de la obra. Pues bien, yo pienso que Catelán le diría, vamos a ver, al galerista de Perrotin, ¿no? Le diría, Perrotin, si tú te vas a llevar el 50% de estos $120.000, yo me llevo 60 nada más, ¿no? Pues voy a hacer 2. Y entonces seguramente Perrotin le diría, oye, si en vez de 2 haces 3, así nos llevamos un poquillo más. Y venga, vamos a hacerlo, venga, a ver si cuela, a ver si cuela. Y tanto que ha colado. Por lo visto se han vendido ya 2. Y la tercera ha subido de precio, ya cuesta $150.000. Ay, que digo yo, Catelán, ¿por qué no lo has hecho en oro macizo igual que el váter ese que supuestamente te robaron? Supuestamente. Te propongo un juego. Dime un objeto cualquiera, el primero que se te pase por la cabeza. Bien, ahora imagínatelo hecho en oro. Ya está, ya tienes una obra de Amparte. Y es que yo creo que ha aprovechado el tirón, o sea, el tirón mediático. Como esa exposición creo que no iba nadie y necesitaban que el público se fijase en ella, pues dijeron lo de que robaron el urinario. Todo el mundo acudió, porque claro, el morbo siempre gusta mucho, ¿no? Catelán volvió a la palestra del arte. Por lo visto, hacía 15 años que este artista no iba a esta feria. O sea, que no exponía nada allí. Y claro, yo creo que Perrotin le diría, oye, ahora que estás ahí en el candelabro, ¿no? ¿Por qué no sales con cualquier idea? Oye, que esto se va a vender, que se va a vender. Y tanto que se ha vendido. Que esto del plátano es tan simple que ya lo hizo otro ampartista, también muy conocido por todos y todas, que es Andy Warhol. ¿O no te acuerdas de esa famosa portada del disco? Y no solo eso, todo este tipo de acciones son muy Manzoni. Pero claro, creo yo que Manzoni hacía amparte realista. O sea, él era un troll del arte, según mi criterio. Y este Catelán quiere hacernos creer que es un troll del arte, pero que va. Él acaba cobrando esa cifra y además hay otra cosa muy importante que te voy a contar. El hecho de hacer una obra tan simple y venderla por este precio significa que esta obra en un futuro, si se hace conocida y famosa, se va a revalorizar.
te voy a contar una historia real de una obra de otro ampartista que ya falleció, el cubano Félix González Torres, que se inventó una obra que consistía en una montaña de caramelos puesta en cualquier rincón de una galería, de una casa o de lo que sea. Por cierto, los caramelos eran random, o sea, él los compraba donde iba. Y la historia que contaba para explicar esa montaña de caramelos era la siguiente. Por lo visto, la montaña de caramelos tenía que pesar exactamente lo mismo que pesaba su pareja cuando murió de SIDA. Él dijo muchas veces que él no hacía arte gay y tal, que no sé para qué lo dijo, porque ese arte ni es gay ni deja de ser gay, o sea, eso es amparte puro. Bueno, pues el discurso era ese, que se llevó 8 años con esta pareja y cuando murió hizo muchas obras homenajeándolo y una de ellas era esta montaña de caramelos. Pues bien, esta montaña de caramelos en 2015 llegó a costar 7 millones de euros. O sea, 7 millones de euros. 7 millones de euros. Y tú dirás, ¿es la montaña de caramelos original la que hizo él? No, vamos a ver, no. Lo que te venden es un certificado, o sea, un papelito que hará el galerista o la galerista diciendo, pues usted puede poner en cualquier sitio una montaña de caramelos que pese tal y que es homenaje a la pareja de este señor que falleció de SIDA y usted tiene los derechos de esa montaña de caramelos, que por cierto, la idea es que la gente se vaya comiendo los caramelos y así decía él, pues que, no sé muy bien lo que decía, que iban sintiendo el... Es que no sé, es que es tan absurdo, de verdad, es absurdo. Bueno, pues lo que yo pienso que persigue este Mauricio Catalán es precisamente eso, porque tú entenderás que a ti no te van a vender una banana con un trozo de fiso. La señora que ha comprado una de esas piezas, que seguramente será una señora muy rica, ¿no? Y muy inteligente y muy intelectual, pues le darán un papelito, un certificado que diga, usted tiene derecho a crear esta obra donde usted quiera, digo yo. Y ella pasa por caja, paga esos 120.000 dólares y digo yo que se llevará el papelito a su casa, a su mansión o a su castillo, porque esa mujer tiene que vivir en un castillo de Francia seguro. Y le dirá a su mayordomo, que a lo mejor se llamará Perrotin también, porque el mayordomo que puede ser de la familia del otro. Bueno, pues le dirá al mayordomo, mira, tráeme un plátano, bonito, tráeme un poco de fiso y, bueno, tráeme no, ponlo tú en la pared, porque no lo va a poner ella, que ella es la señora rica. Entonces invitará a todas sus amigas a un cóctel y les dirá, mirad qué obra he comprado en Art Basel Miami, porque este fin de semana he estado en Miami. Y claro, todas sus amigas le dirán, ay, qué cosa, ¿no? Qué cosa más inteligente, qué obra más conceptual. ¿Qué gusto tienes? Florinda, yo qué sé cómo se llamará esta señora, Florinda mismo. Y claro, como a alguien se le ocurra decir, ¿pero qué has comprado? Si esto es un plátano pegado a una pared, ¿no? Bueno, esa persona ya no la invita al cóctel en su vida, vamos. En fin, en esto consiste un poco el espectáculo del arte. ¿O no lo sabía? Pues este platanito se vendió en el pre-opening y ahora Perrotin está intentando colocarle la última pieza, o sea, porque ya sabes que hay 3, a un museo cualquiera, porque quiere que la compre un museo, porque claro, si la compra un museo, lo legitima y seguramente habrá algún museo por ahí que diga, yo quiero el platanito de Catalán. Vamos, que además del urinario de Duchamp, seguramente veremos pronto el platanito de Catalán en los museos de todo el mundo. Y tú me puedes decir, pues tú estás contribuyendo a que esto sea más conocido, a que Catalán sea más famosa y tal. Pues mira, no es así, porque lo que yo te estoy diciendo es que esta obra es amparte, al contrario de lo que dicen todas las noticias, que no he visto yo periódicos digitales ni periodistas que digan, oye, nos están tomando el pelo, esto es un insulto a la inteligencia humana. Pues no lo he visto, sin embargo yo lo digo. ¿Y por qué digo que es amparte? Porque el amparte, aunque no deje de ser arte, como he dicho muchas veces, carece de valor económico, o sea, este plátano pegado a la pared debería costar 0. ¿Y por qué? Porque lo puede hacer cualquiera en su casa, porque se lo puede imaginar cualquiera en su casa, porque no tiene ningún tipo de valor, ni intelectual, ni manual, ni nada. O sea, que tú, Mauricio Catalán, lo puedes hacer y puedes decir que eres un artista, que yo diría que eres un ampartista, pero que no debería costar nada de dinero. Si esto ocurriese, tú imagínate que llega esta señora rica allí y ve el plátano y dice, me lo quiero llevar a mi casa, ¿cuánto cuesta? Y dice, pues 0 o cuesta 2 euros. ¿Tú crees que se lo llevaría?
Es que cuando le quitas el valor económico a un objeto, ya la gente... Pero el mundillo del arte es muy grande y mueve muchísimo dinero. Y si nos metemos, por ejemplo, en la web de Pejotin, vamos a ver que hay un montón de artistas, o sea, y te pones a mirar uno y otro y vemos mucho amparte, pero es que hay muchísimo amparte. Pero la cosa no queda aquí. Art Basel Miami, que es una feria de ferias, cuenta con más de 200 galerías. Y yo me imagino 200 galerías, cada galería con, ¿cuánto? 10, 20, 30 artistas, que no digo que todos y todas hagan parte, pero que muchísimos y muchísimas sí lo hacen. Y claro, el mercado que sustenta esto es tan grande, o sea, hay tanta gente engañada que no te van a decir nunca, oye, efectivamente, este plátano que me he comprado es amparte. No lo van a querer decir, así que vamos a tener que decírselo nosotros y nosotras. Yo te digo, cada vez que vea un platanito puesto con un poco de fiso, hashtag amparte. Yo ya me he buscado mi platanito a lo catalán. Lo que pasa es que lo veo un poco feo, ¿no? Un poco tontorrón, está un poco marrón así, un poco insulso, ¿no? Así que te voy a proponer otra cosa. Y además, mira, soy tan buena gente, catalán, que te regalo la idea. En vez de poner un plátano pegado en la pared, te propongo que pongas una calabaza, una buena calabaza pegada en la pared, que como es más grande, ¿lo ves? Mira, así pues le puedes poner un precio mayor, ganáis más dinerito, Pejotin y tú, y oye, pues podéis tomaros unas copillas a mi salud. Qué calabaza. Y si me la pongo en la cabeza, hago una performance rapidísimo. ¿A que sí, Cubin? ¿Qué haces tú aquí? Mira, performance con gato. Ven, Cubin, ¿quieres despedir conmigo? Mira, Cubin se ha venido para despedir conmigo. Cubin, ¿qué le decimos a Catalán? ¿Qué le vas a decir? Efectivamente, absolutamente nada. Calentito está. Qué bien se porta, Cubin? Espero que te haya gustado este postre. No es barato, cuesta 120.000 dólares, pero oye, te deja un saborcito así al final como agrio, ¿no? Agrio. Suscríbete si todavía no lo has hecho, comparte este vídeo para que se entere todo el mundo y para que, oye, pongamos el amparte en su sitio. Y nos vemos muy pronto. Mira, Cubin, mira, ¿te gusta? Cubin, ¿qué haces ahí? ¿Lavándote aquí delante de la gente? ¿Tú te crees? Mira, no tienes vergüenza. Cubin, pasan, ¿no?